Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son las 14 horas 2 de la tarde con 2 minutos, las 2 con 2. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Pues ya llegamos y estamos listos, puestos y dispuestos, ¿sí?, para el desarrollo de la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua, correspondiente a esta tarde de jueves, es 15 de julio del año 2021. Les saludamos a través de las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder, que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas. También estamos ya enlazados con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Jalpa. Y desde luego que nos puede seguir, nos puede ver por el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre, y desde luego que por el 30.1 del sistema de cable Easy. También por las plataformas, el Facebook, Telecer 30.1 y Telecer Canal 30.1. Lo mismo que por la dirección electrónica grupo ser.mx. Todos estos medios enlazados, como siempre se lo decimos, de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra. Les recordamos que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar a ella a través de este programa. Pues ya después de varios días, como se lo anunciamos en la mañana del día de hoy, aunque el amanecer de este jueves estuvo algo fresco o considerablemente fresco para muchos, bueno, sí se dejaría ver el sol desde las primeras horas del día de hoy y el pronóstico se ha cumplido. Ahorita tenemos 17 grados en la temperatura, cielo mayormente nublado, 8% nada más de probabilidad de lluvia. Lo dijimos en la mañana y de alguna manera lo anticipábamos desde el día de ayer. Las lluvias nos dan una ligera tregua. Ojalá que permita, ¿verdad?, que usted realice todas sus labores como lavar y sacar la ropa que tiene por ahí pendiente. 10 grados fue la mínima de este día, esperamos aún 21 grados de temperatura máxima. En estos momentos la sensación térmica en 17 grados, la humedad en el 74%, la visibilidad sin límites, el viento en 6 kilómetros por hora, el punto de condensación en 12 grados, el índice de los rayos ultravioleta 6 de 10. El sol esta tarde-noche o más noche que tarde se ocultará cuando den las 8:36 minutos. Para las próximas horas, por ahí de las 6, 7 de la tarde, bueno, pues tendremos presencia, sí, de nubosidad y 18% de probabilidad de lluvia. Entre 6 y 7 de la tarde la temperatura oscilará entre los 16 grados centígrados. Esta, como todas las tardes, está en la parte técnica el señor Francisco Soriano del 96.5, Lalo Lozano en el 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa, y también, por supuesto, Ricardo Suárez del Real en todo lo que tiene que ver con el operativo técnico, cámaras, iluminación, switcher y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándolos, como siempre, para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 de la tarde y se entere de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Estas son las vías de contacto para con este programa. Tenemos las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y nuestro centro de mensajes. Vamos a recordárselos, ya que el día de hoy por la mañana tuvimos una muy buena participación. Gracias a todas y a todos por su confianza, por participar. Y fue sobre todo con el tema de esta reforma de el ISTESAC, que sigue dando mucho de qué hablar, ¿sí? Y después de que se dieran las manifestaciones el día de ayer, cuando se creía
que al haberse aperturado el tercer periodo extraordinario de sesiones, se estaría pues ya aprobando esta reforma cuando no se habían seguido todos los protocolos que se deben de seguir o que se deben de llevar ante la presentación de una reforma pues como esta, de tal envergadura, en la Cámara de Diputados. Pues estas son las vías de contacto. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Bien, seguida las líneas telefónicas 92-261-57, que ya los ve en sus pantallas en estos momentos, y el 92-29-965. También la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y nuestro centro de mensajes, pues, el WhatsApp 492-146-0193. Por esta vía mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía, un video, y díganos lo que pasa en su entorno. Saludos a todos los que están en sus centros de trabajo, gracias por seguir en esta frecuencia, a todos los que ya salieron y van en trayecto por las vialidades de la ciudad hacia sus casas, pues les pedimos manejar con mucha precaución. Saludos también a todos los que están en los diferentes talleres, amigos de las carpinterías, de los talleres de enderezado, de pintura, de hojalatería, de herrería, saludos, y a los amigos trabajadores de la construcción también, gracias por estar con nosotros. A las amas de casa que a esta hora pues están haciendo ya la comida, esperamos que todo quede muy rico y muy delicioso para compartirlo con la familia. Amigos locatarios de los mercados de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios, también les agradecemos la sintonía, el acompañamiento, y a toda la gente que está después de estas lluvias, pues sí, ya trabajando la tierra, está en las labores del campo en los diferentes municipios. Gracias también. Pues vamos a comenzar con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa y de este servidor. Y comenzamos, como usted ya lo sabe, con un segmento de información de orden nacional, ¿sí? Y bueno, ha resaltado durante las primeras horas de este día la siguiente información. Según lo dicho por el propio presidente de México, variante Delta del COVID-19 no tiene un efecto nocivo mayor. Así lo asegura el presidente. Y luego entonces, ¿por qué están incrementando los casos? A decir de los expertos, es por esta variante. Y se ha dicho por parte de los expertos que esto puede ser más grave que el propio virus. Y no solamente eso. Recordemos que está afectando a los más chavos, a los menores. Pues le contamos eso aquí en las noticias del orden nacional. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. 2 de la tarde con 11 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la variante Delta del virus SARS-CoV-2 no tiene un efecto nocivo mayor, y que la vacuna o las vacunas pueden con todas estas variantes. Las vacunas han ayudado mucho, que funcionan, dijo. Vuelvo a hacer el llamado para quien no se ha vacunado, que lo haga, porque sí protege la vacuna, aunque se les haya pasado el tiempo, que recapaciten y se vacunen. Bueno, pues aquí también es que las propias autoridades quieran, ¿no? Porque acuérdese que en las últimas etapas de la campaña nacional de vacunación, pues está el que solamente se están enfocando a los rangos de edad actual, a los que se quedaron rezagados al momento, no. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este día, el mandatario lamentó que un porcentaje mayor de las personas fallecidas por COVID-19 son los que no se han vacunado o no han sido vacunados,
por lo que pidió no arriesgarnos y pidió protegernos con la vacuna. Voy a pedirle a todos los médicos de las dependencias del sector salud, fíjese nada más, cuando hay médicos en Zacatecas que no han sido vacunados, que pediatras y especialistas vengan conmigo una vez a la semana, médicos que han atendido a niños, jóvenes y adolescentes con COVID, para que ellos orienten cuál es el tratamiento que funciona, porque no hay riesgos. Cómo se comportan los niños, adolescentes, cuando están contagiados, qué se puede hacer, cuánto tiempo es el malestar, con qué medicamentos, cómo se aplican. No se trata de que se automediquen, que conozcan las mamás más de esto, porque ya hay mucha experiencia, así lo refirió el presidente, y yo le dejo esta nota pues nada más para que lo reflexione. De veras, hay una contradicción contra lo que dice el propio presidente y lo que dicen los expertos sobre esta variante Delta, y cómo él dice pues que no tiene un efecto nocivo mayor. 2:14 p.m. Ante este tema, también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró que México este jueves alcanzará la cifra de más de 70 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 recibidas. El canciller indicó que esta meta se logró debido a que el país comenzó desde muy temprano la vacunación contra el nuevo coronavirus. Nos tardamos, ¿para qué se adornan? El mismo presidente de la República encabezó esta estrategia, pues habló con el presidente de China, de Estados Unidos, de Rusia, y personalmente ha encabezado estas tareas que nos han conducido a que tengamos este número de dosis. Me detengo otra vez. Si lo que nos han criticado mucho como nación es francamente la mala estrategia que hemos seguido desde que comenzó la pandemia. Agregó que México es el país que tiene más tipos de vacunas contra el COVID-19 autorizadas y que ha conseguido suministros a tiempo. Somos uno de los 10 países que tienen más dosis de las vacunas, así lo resaltó el canciller. México recibió el miércoles 1 millón de dosis de la vacuna china Sinovac para un total de casi 68.2 millones de dosis de 6 farmacéuticas que han enviado embarques al país desde el 23 de diciembre del año pasado. El gobierno de México registró el miércoles un nuevo repunte de contagios de COVID-19 con 12.116 nuevos casos en la última jornada. Ojo, el mayor incremento diario desde los primeros días de febrero, cuando había más de 13.000 nuevos contagios por día. México acumula un total de 2.616.227 casos confirmados, según el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud, que también añadió 230 nuevas muertes para totalizar 235.507. Apenas este pasado martes, las autoridades notificaron 11.138 contagios, la cifra más alta desde el 10 de febrero. Tras resistirse a hablar de una tercera ola, el gobierno mexicano admitió este martes que existe una nueva ola de contagios que tiene 4 semanas que definitivamente empezó. El repunte inició en estados turísticos como Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, pero ya se ha extendido a casi todo el país. El informe indicó también que hasta ahora se han administrado 51.986.413 dosis de las vacunas contra el COVID-19, al sumar ya 654.835 en lo que fue la jornada
del pasado martes. Además, se precisó que 21.1 millones de personas han recibido las 2 dosis necesarias para completar el esquema de vacunación en México, que tiene 126 millones de habitantes. El programa de vacunación contempla por ahora a los mayores de 30 años, mujeres embarazadas, personal médico y educativo, así como parte de la población mayor de 18 años de los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California, como parte de un plan piloto para reabrir la frontera con los Estados Unidos. Dos de la tarde con 18 minutos y no nos salimos del tema. En el vecino estado de Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco Sandoval tiene en proyecto en el que establece el carnet de vacunación contra el COVID-19 como un requisito para ingresar, ojo, a los antros, bares y cantinas de Aguascalientes. Pero esto puede servir de muy poco realmente, porque acuérdese que las personas vacunadas han vuelto a contagiar de coronavirus. El mandatario señaló que la medida podría implementarse una vez que los jóvenes de 18 a 29 años sean vacunados. Dijo que se espera que en 2 semanas comience la vacunación para los chavos, justamente. Ha sido reiterativa esta opción del carnet para los antros. No sería mala idea. La verdad es que no es mala idea, reiteró el propio gobernador. Dijo que en cuanto empiecen con la vacunación para los de 18 en adelante, sería una muy buena dinámica hacerlo con los antros y restauranteros que están organizados. Dijo que el uso de ese tipo de cartilla se tiene en mente y sin duda tendríamos que coordinarlo con los municipios, puesto que ellos son los que regulan pues este tipo de negocios. De la tarde con 19 minutos y ya en otras noticias, pero también del orden nacional, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo concedido a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, con el que se ordenó a un juez de control revisar nuevamente la posibilidad de modificar la medida cautelar que la mantiene en prisión. Mediante un recurso de revisión, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación buscan que un tribunal colegiado revise el amparo concedido a la exsecretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el que busca que se le permita continuar su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad. Con esto, la fecha de audiencia en la que el juez Alejandro Villar Ceballos debía revisar la prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles Berlanga, se tardará por lo menos un mes. Esto es más o menos lo que están estimando, y pues retrasará todo el mismo proceso, ¿no? El amparo fue concedido el 24 de junio pasado, cuando el juez Octavio Mejía del Tercer Distrito de Amparo en Materia Penal concluyó que el juez Villar Ceballos no valoró correctamente el cambio de medida cautelar que Robles solicitó para obtener un arraigo domiciliario en lugar de permanecer en Santa Marta, Acatitla, en lo que se resuelve pues el caso por el que está vinculada a proceso. Y en este mismo contexto, ante la negativa de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, de proporcionar información a la Fiscalía General de la República, su abogado Sergio Arturo Ramírez anunció renunció a su defensa. Ramírez fue designado por Robles
para representarla en la acusación que tiene la Fiscalía en su contra por delincuencia organizada y en la que un juez federal en el Estado de México libró una orden de captura y para negociar con las autoridades la posibilidad de un criterio de oportunidad. En conferencia de prensa, el abogado explicó que la decisión respondió a que la exsecretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto no ha accedido a dar información sobre exfuncionarios implicados en actos de corrupción. Horas 2 de la tarde ya con 23 minutos, son ya las 2 de la tarde con 22 minutos y finalmente, aunque aquí en el estado de Zacatecas no se tiene esto totalmente definido, se sigue valorando, el presidente de México casi dice llueva, truene o relampaguee, se regresará a clases el próximo ciclo escolar. El presidente de México aseguró que es un acuerdo general entre la Federación y la Secretaría de Educación Pública el regreso a clases presenciales a finales de agosto y quedará como opción el no regresar a las aulas porque no abrirán las escuelas por la fuerza. Puede quedar como una opción alternativa, pero no negar la posibilidad a los que no quieren regresar, porque también una cosa es decir vamos a abrir las escuelas y otra cosa es vamos por la fuerza a abrir las escuelas. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este día, el titular del Ejecutivo reiteró su llamado para que madres y padres de familia, maestras y maestros se preparen para mejorar las escuelas porque algunas están abandonadas en el marco de la pandemia. Cuando se regrese a clases, no vamos a tener para entonces problemas de contagios, dijo, que puedan poner en riesgo a los niños o a los jóvenes, maestros, maestras, personal educativo, porque está demostrado de que la pandemia afecta más a las personas mayores. ¿Cómo vamos a tener ya vacunas o vacunados a todos los adultos mayores, incluso no solo mayores de 60 años, mayores de 50 años también, la gente mayor? Ayer llegamos al 41% del total de los vacunados mayores de 18 años, entonces dijo, regresamos a las clases. Insistió pues en la urgencia de retomar las clases presenciales, de seguir así, clases virtuales, el daño sería mayor, no solo en lo académico, también en lo emocional para los menores. 2 de la tarde con 25 minutos, son las 2 con 25. Hasta aquí este segmento de la información de orden nacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahorita con más. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos.
Canal 30.1. XHZAE. TDT. Desde Zacatecas Capital. Grupo SER. Canal 30.1. Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER. Ten esperanza. Quédate en casa. ¿Ya sabes qué necesitas para participar en la primera consulta popular nacional? Tener tu credencial para votar. Si venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Verifica la ubicación de la mesa receptora que te toca. Hola. Un agua, por favor. Gracias. Busca la dirección en INE.mx. Lleva tu cubrebocas y mantén la sana distancia. Toma tu decisión y participa el 1 de agosto. Celebremos la democracia. INE. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. 14 horas 2 de la tarde con 32 minutos, ya 28 minutos para las 3 de la tarde. Muchísimas gracias porque sigue usted con nosotros. Le queremos invitar para que permanezca, para que siga aquí en las frecuencias. En un ratito más habremos de reproducir para usted una entrevista que tuvimos con Gabriela Alejandra Rodríguez, secretaria de la Función Pública. Y hablamos con ella justamente de los temas que están en este momento en todos los medios de comunicación, que son parte del quehacer del gobierno del Estado y por supuesto de incumbencia de la ciudadanía, porque desde la Secretaría de la Función Pública se está en un importante proceso de organizar y de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la entrega-recepción. Lo que se ha venido señalando por el gobernador electo, si el actual gobierno en funciones, que ya le quedan 2 meses para que concluya, está todavía licitando obras, está comprando vehículos para las dependencias, está generando bases que están descolgando las obras de arte. Bueno, ella explica por qué es que se está llevando a cabo todo ese procedimiento. Bien, mientras tanto, le informo a usted que 6,000 alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas se dieron de baja de manera temporal durante el ciclo escolar 2021. Las autoridades de la máxima casa de estudios consideran que la pandemia provocó diversas situaciones que impidieron que esos alumnos continuaran con sus respectivas clases. Estamos hablando de 6,000. Ahora, aquí la pregunta es, ¿dónde están esos alumnos de la universidad? Si revisamos la situación en este mismo sentido de otras instituciones educativas, sobre todo del nivel preparatorio, como puede ser el Colegio de Bachilleres, que hasta donde sabemos además andan por ahí rondando por unos 3,000, 3,500 alumnos, pues es también importante hacernos la misma pregunta. ¿Dónde están esos alumnos? ¿Dónde están? Bueno, Hams Hiram Pacheco, secretario académico de la universidad, informó que hasta el momento hay 40,000 estudiantes inscritos y considera que unos 90,000 estudiantes de esos 6,000 pueden retomar sus respectivos estudios, ¿sí? La UAS es de las universidades públicas del país que menos deserción han registrado en los últimos años. Actualmente la máxima casa de estudios realiza una consulta entre padres de familia, docentes y alumnos a fin de determinar un posible regreso a clases presenciales y que ellos también pues sugieran, opinen cómo es que se puede dar el regreso a las aulas. Y esta consulta se está llevando vía electrónica, me parece importante, porque pues se toma en cuenta, ¿no?, a los propios alumnos, y siempre la opinión de ellos, no hay duda, siempre la opinión de ellos será pues importante. Por lo que yo le daba hace un rato en la información de orden nacional, como es que ya desde el gobierno federal se está dando la indicación de regresar a clases presencialmente una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, ya bajo un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Esto lo tienen que bajar a las secretarías de educación de cada estado, y las secretarías de educación de cada estado tienen que hacer lo propio con los padres de familia, ¿sí? Porque ellos juegan un papel muy importante, porque no debemos de olvidar que ante la pandemia, pues el primer filtro está en casa, luego al llegar a la escuela y otro más a la hora de que entran a el aula de clases. Pues muchos son los alumnos que han desertado de diferentes carreras, de diferentes unidades de la máxima casa de estudios, y repito, algo está pasando. Claro, no hay duda de que esto fue provocado por la pandemia, pero algo más está pasando y algo se tiene que hacer para volver a esos chavos a las escuelas. En las primeras horas de este día se dio a conocer que el artista plástico Juan Manuel de la Rosa falleció. El gobernador del estado, Alejandro Tello, lamentó su deceso a través de las redes sociales, así como el gobernador electo del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, mandó sus condolencias también a los familiares del maestro
de La Rosa. Todavía no se sabe qué es lo que se va a hacer hasta que la propia familia se ponga de acuerdo y comparta la información con las propias autoridades del gobierno o del Instituto Zacatecano de Cultura. Serán tal vez algunos homenajes o el exponer algunas obras, algunos trabajos. No lo sabemos, insisto, los servicios funerarios, cómo se van a realizar, definir su última morada, en fin, todo esto que sucede ante la pérdida de distinguidas personalidades. Nació en el año 1945 en la Sierra Hermosa, Zacatecas, México, y era originario del municipio de Villa de Cos. Fue reconocido por sus trabajos como pintor, grabador, fabricante de papel y cerámica. Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Esmeralda en la Ciudad de México. El gobierno de Nuevo León le otorgó una beca para estudiar y trabajar de manera importante en instituciones educativas. Estuvo también en Bellas Artes y en otras partes del mundo, generando y fortaleciendo su quehacer cultural y sobre todo su carrera. De la Rosa impartió cursos de instituciones en Argentina, Colombia, Japón, Puerto Rico y también por allá en Venezuela. Descanse en paz. 2:39 p.m, 2:39. Así platicamos con la secretaria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez. Ya le decía sobre este proceso de entrega-recepción, ya que recibió el gobernador electo la constancia definitiva por parte de las autoridades electorales. En unos días se conformará la comisión de entrega-recepción de ambas partes, aunque sabemos que del gobierno del estado ya está, y se comenzarán a comunicar para emprender todo este proceso. Aquí lo dejamos con parte de la entrevista y donde se aclaran algunos puntos que están circularon durante esta semana y la pasada en los medios de comunicación. Así es. ¿Cómo estamos en esta parte, secretaria? Sí, como tú lo comentas, Gustavo, es un proceso que ahora ya está normado por una ley. Esta ley nació en el año 2013 y debo decirte que la primera ley de entrega-recepción que tuvimos fue una iniciativa de la doctora Luz Domínguez Campos, hoy presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Y esta segunda ley que tenemos data del año 2018. Y justo nos genera una obligación a los gobiernos, en este caso salientes, de generar una especie de radiografía de cómo se encuentra la administración pública, cómo dejamos en tema de gasto, cómo dejamos en tema de obra, cuáles son los asuntos pendientes, todos nuestros expedientes en trámite, la información financiera, es decir, nuestro presupuesto, lo que hemos avanzado con el dinero ejercido hasta este mes de julio. Y todo este tipo de cosas, marco jurídico y demás. Es una obligación legal que tenemos, como bien lo mencionas, pero también es un compromiso y una responsabilidad política, y esa parte creo que no la debemos perder de vista. En este caso, en este año 2021, no solo del Poder Ejecutivo, sino que también de las alcaldías que conforman los 58 municipios del estado de Zacatecas. Yo voy a ser insistente para que no perdamos de vista que es una obligación tanto jurídica como una obligación política, tener los acercamientos necesarios para que la información fluya y el gobierno entrante pueda seguir con el hilo de los trámites, de los asuntos, de las obras y del ejercicio de los recursos de manera puntual. Eso es lo más importante, que reciban la información suficiente, clara, con transparencia, para que el seguimiento se pueda dar de una manera eficiente. Bien, secretaria, todo el mundo pensamos que cuando hay este tipo de procedimientos, trámites que son pues obligatorios en la entrega de un gobierno y en recibir un gobierno, se van a entregar montones y montones de cajas, montones y montones de papeles, porque son los archivos de una y de otra secretaría, de una y de otra dependencia. Esto no va a ser así, ¿verdad? En parte sí, en parte no.
¿Qué sucedía antes que veíamos muchas cajas? Sí. Pues lo que pasa es que toda la entrega-recepción se imprimía, se mandaba a encuadernar y entonces entregábamos una serie de cajas enormes con toda esta radiografía de la que le hablo. Hoy esto no va a pasar porque hoy tenemos un sistema informático que nos permite ya resguardar esa información en línea, que además facilita la consulta. Y precisamente que facilite la consulta genera que tengamos mucha mayor entendimiento y mayor transparencia en lo que estamos entregando. Sí. Pero todo el resto de las cajas que conforman los expedientes en trámite, pues por supuesto que se van a entregar, con una gran diferencia. En este año tenemos ya una ley de archivos que permite sistematizar de una mejor manera toda la información, y hoy las cajas no se van a entregar de manera desordenada, sino claramente clasificada, claramente categorizada y por supuesto que ordenada. Este es un trabajo que ha iniciado el Archivo General del Estado y que desde el proceso de entrega de recepción lo hemos recibido gratamente porque nos ha permitido tener un mayor orden. Quiero decirte también, aprovechando el espacio, que el espacio, mejor dicho, la página de internet o el sistema informático que estamos utilizando para hacer esta radiografía tiene una parte que es pública. Y esta parte pública la podemos encontrar en la página de internet cidec.zacatecas.gov.mx, y la ciudadanía ahí puede conocer cuáles son las leyes que rigen este proceso, cuáles son los formatos que nosotros como administración pública estamos llenando, las guías para el llenado de estos formatos e información relevante diversa para quien quiera informarse de este proceso. Ojo, la información que la administración pública del gobernador Alejandro Tello está complementando aún no es pública, porque todavía no está validada. Nosotros la estaremos validando durante el mes de agosto y antes del 11 de septiembre, que será el acto protocolario. Aún no lo es, pero dependerá del gobierno siguiente que así sea, ¿no? Nosotros seguimos llenando esta parte, pero por lo pronto los invitamos a conocer esta página para que puedan tener mayor información del proceso de entrega y recepción. La legislatura amplió incluso el plazo para revisar este procedimiento, que antes era considerablemente corto, 30 días. Se ampliaron otros 15 días para llegar, si mal no estoy en los números, hasta 45 días. Es cierto, ¿Sí? Es cierto, Gustavo. Ambos gobernadores platicaron del tema de lo necesario que era ampliar este tiempo, que no solo va a aplicar para la administración estatal, sino que va a aplicar en adelante para las entregas y recepciones municipales, de los órganos autónomos y de los otros poderes. Estos 45 días son relevantes porque los servidores públicos entrantes podrán revisar con mayor detalle la información y al mismo tiempo hacer las observaciones correspondientes. Que ojo, y esta parte sí quiero dejarla muy claro, estas observaciones que se deriven del proceso de entrega-recepción será justamente verificar que lo que pusimos en la radiografía efectivamente coincida con la realidad y se encuentre. No así este proceso de entrega-recepción y estas observaciones que se puedan hacer serán para que inicien todas las investigaciones respecto al manejo correcto de los recursos. Ese es otro tipo de procedimientos. Las observaciones que se pueden hacer en este procedimiento en específico consisten, como te digo, en contrastar que lo que dijimos que entregamos efectivamente existe, ¿no? Si hubo irregularidades en el manejo, si hubo alguna norma indebidamente aplicada, si hubo alguna acción que escapó de la normatividad, eso podrá ser señalado mediante otro tipo de procedimientos que son los de responsabilidades administrativas. Entonces, tanto la administración que entra como la administración que sale, tenemos que tener muy claro esto. Nuestra radiografía tiene que estar completa, tiene que tener información veraz y por supuesto tiene que ser verificable. En este proceso, secretaria Gabriela Alejandra Rodríguez, secretaria de la Función Pública de entrega-recepción, ¿hay información reservada? Sí, hay información reservada al público. Tenemos información que ya ha sido clasificada como reservada en términos de la Ley de Protección de Datos Personales. Eso no significa que no se vaya a entregar. Sí se va a entregar a la administración siguiente, pero con la calidad de reserva que ya se le concedió en términos de la norma.
Esto significa que el servidor público que la reciba tiene que ser muy cuidadoso para que esa base de datos no sea pública, ¿no? Porque contienen datos... ¿Mantiene siempre ese estatus? Así es, porque se reserva por un periodo de tiempo determinado. Entonces, hasta que se venza ese plazo, es que la administración siguiente podrá tomar la mejor determinación. ¿Qué tipo de información es esta? Por ejemplo, los acreditados del Fondo Plata contiene su expediente de datos personales, domicilio, etcétera. Sí. Y por ley de protección esa no la podemos tener de manera pública, pero sí se va a entregar a la administración siguiente con sus propios protocolos de seguridad, ¿no? En temas de seguridad pública también existe información reservada que será entregada debidamente al gobernador electo y también a quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, esa información pues no puede ser de acceso a la sociedad en general, aunque insisto, por supuesto que se entrega puntualmente a quien vaya a ocupar el cargo. Bien, a ver, secretaria, entremos un poquito a los terrenos más escabrosos de esta entrega-recepción. Pregunta siguiente, ¿este protocolo se hubiera dado aun y cuando en el pasado proceso electoral hubiese ganado el mismo partido político que está en el gobierno? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos que tener muy claro que parte de la ética pública y del compromiso político del gobernador Alejandro Tello siempre ha sido con la transparencia. Entonces, independientemente de cuál hubiera sido el proceso electoral, el gobernador Tello desde octubre del año pasado que instalamos la comisión de entrega, nos instruyó que nos preparáramos para este momento, que preparáramos la información, que nos preparáramos incluso a nivel práctico para estar entregando aquello que le sea de utilidad a la administración siguiente, independientemente de la radiografía legal que tenemos. Esto es importante porque es una etapa muy distinta. Yo he señalado en diversas ocasiones que este gobierno y esta entrega-recepción no se parece en nada a otras entregas-recepciones porque hoy contamos con un marco legal y con un marco institucional mucho más robustecido. Yo leía el desplegado que nos dirigieron los alcaldes electos del estado de Zacatecas. Antier nos dirigieron un desplegado donde solicitaban la intervención de la propia Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior del Estado. Y hoy también es importante que le digamos a los alcaldes salientes y a los alcaldes entrantes que los controles administrativos y los controles financieros son mucho mayores que en otras administraciones y que en otros momentos de la historia de Zacatecas. Hoy tenemos una ley de disciplina financiera que tiene prohibiciones y restricciones específicas en materia de gasto público. Pero perdón, secretaria, de ese manifiesto los alcaldes en funciones aún están haciendo pues muchas cosas contrarias a lo que dicen estos manuales, los procedimientos, esta ley de disciplina financiera y no solamente los alcaldes. Entramos ya a este terreno escabroso, repito, el propio gobernador electo lo ha dicho, de que están basificando, ¿verdad? En los últimos días están cambiando a la gente que estaba antes como titular de una secretaría o de un puesto de dirección a otro puesto más abajo, como escondiéndolo. Ha señalado también que están licitando obras, que están comprando vehículos. Bueno, a ver, todo esto que usted lo debe de saber, secretaria, y que igual y no se está considerando en este proceso justamente de entrega-recepción. ¿Qué nos dice la secretaria de la Función Pública al respecto? Porque esto estaría así ya dando malas señales, porque hay tiempos también desde atrás que ya se debió haber detenido todo esto, ¿no? A ver, hay que dejar claro una parte. En el gobierno del estado de Zacatecas no se está basificando absolutamente a nadie. Esa parte tiene que quedar bastante clara, porque los procesos de basificación tienen que iniciar con una convocatoria y son preparativos realmente extensos. Nosotros, desde el gobierno del estado, tanto el titular Alejandro Tello como su servidora, hemos sido bastante claros. En estos momentos, ni desde enero del 2021 ni desde el año pasado se ha iniciado un nuevo proceso de basificación. Eso es absolutamente falso, no existe. Quien esté
generando este tipo de especulaciones al interior de la administración pública, tiene que saber que no es sano. No es sano porque simplemente no es verdad. No existen procedimientos de basificación en estos momentos. Sí, por supuesto que tenemos procesos de adquisición de ciertos bienes y servicios que son necesarios para cumplir con las obligaciones del gobierno, ya que me refiero específicamente a los que tienen que ver con la seguridad pública. Desde el FASP, que es un fondo para la seguridad pública de carácter federal, se tienen que hacer distintas adquisiciones justamente para el sistema penitenciario, para las instituciones de policía del estado y de los municipios de Zacatecas, etcétera. Hay que señalar también que en el caso de algunas otras licitaciones que, digamos así, no se han considerado de carácter urgente o importante, pues por supuesto que en aquellos puntos donde se pueda se han modificado los calendarios con la finalidad de estar respetando esta situación. Sin embargo, el proceso de entrega-recepción no significa la parálisis absoluta de la administración pública, porque nosotros tenemos la obligación legal de cumplir con ciertos servicios a la población y esa obligación no puede detenerse. Lo que sí es un hecho es que hoy más que nunca los procedimientos están mucho más vigilados y mucho más acortados, sobre todo respetando que como estamos al cierre y tenemos que sacar la radiografía al momento del 31 de julio, pues por supuesto que existen procesos que se tienen que detener. No así la prestación esencial de los servicios públicos. Y me refiero al tema de salud, y me refiero al tema de seguridad, al tema de protección civil, entre otros de derechos humanos, como los refugios hacia las mujeres víctimas de violencia, la atención en la comisión de búsqueda de personas, víctimas, en este caso que hemos tenido hechos lamentables en estos últimos meses y estos últimos días. 2 de la tarde con 53 minutos, así más o menos están las cosas. Claro que fue una charla, una entrevista más amplia con más temas, donde incluso salió a relucir también este desplegado que se dio a conocer en esta semana que está concluyendo, emitido por varios presidentes municipales electos, donde se señalaba prácticamente lo mismo, ¿sí? Que se dice sucediendo en el gobierno del estado, está sucediendo también en las presidencias municipales. Pero bueno, hay cada una de las instancias que son las que se hacen pues responsables de revisar sobre lo que está sucediendo, Esta información, esta charla se la presentamos en ese ámbito porque hay muchas cosas, ¿sí?, que tienen sus respectivos tiempos, sus procedimientos y que a decir de las autoridades actuales, pues es lo que se está haciendo. Por ejemplo, nos señalaba la secretaria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez, que las licitaciones pues no se pueden detener, máxime cuando se trata de licitaciones que tienen que ver con asuntos que relacionan a las instancias de seguridad pública. Habría que cotejar, habría que checar que efectivamente, bueno, son los tiempos en los cuales, ¿verdad?, se puede aplicar esto, que fue otra de las referencias que hizo también el gobernador electo. 2 de la tarde con 55 minutos, 2 de la tarde con 55 minutos para irnos a un corte. Aunque hay confusión, yo le voy a compartir la información que tenemos hasta este momento sobre el fallecimiento de un taxista. Se ha dicho que iba a exceso de velocidad, que se impacta contra una camioneta, que se mete en la parte de abajo y que muere. Pero hay otra versión donde se le agredió con armas de fuego en una persecución, lo alcanza una de las balas, por eso pierde el control, se impacta contra esa camioneta. ¿A quién le corresponde aclarar todo esto? Pues a la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia en el estado de Zacatecas y a los elementos de investigación. En este caso, que todo esto lo encabeza el doctor Francisco Murillo Ruiseco. El conductor de una unidad de alquiler marcada con el número 441 de la capital era perseguido por tránsito pesado
cuando al intentar escapar por la calle Metal de la segunda sección de El Orito fue interceptado. Tras dispararle al taxista, este perdió el control del volante y chocó fuertemente contra una camioneta minivan que se hallaba estacionada. Los asesinos huyeron y aunque se montó un operativo para dar con ellos, no pudieron localizarlos. Ya sabe usted que siempre pasa esto, ¿no? Pero más o menos así se dio la cosa. Ya le dije que hay dos versiones. Vamos a la pausa. Volvemos. Faltan 5 para las 3 de la tarde. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos.
15:03 de la tarde en punto. Hace un ratito le informé sobre esta consulta que está haciendo también la Universidad Autónoma de Zacatecas para el posible regreso a clases presenciales en lo que comienza el nuevo semestre. Yo le refería que qué bueno que se tomó esta determinación donde los alumnos, los propios padres de familia pueden estar participando, así como la comunidad docente y las propias autoridades de la universidad. Pues a 2 días de iniciar con esta encuesta de movilidad y convivencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 12,966 personas, entre docentes, trabajadores y estudiantes, han participado, además de 2,312 padres de familia. En un resultado preliminar, Juan Armando Flores de la Torre, coordinador del área de Ciencias de la Salud, destacó que 54% de los padres de familia han declarado su desacuerdo en que sus hijos regresen a clases presenciales. Por otro lado, 54% de la comunidad universitaria está a favor de está a favor y el 42% se mantiene en la negativa. Otros datos que aseguró son importantes es que el 83.4% de la comunidad universitaria no ha recibido la vacuna contra el COVID-19, debido a que los alumnos aún no la han recibido al no encontrarse justamente en el rango de edad. Explicó que esta información se considera importante debido a que demuestran un panorama de la comunidad. Sin embargo, aseguró que no será un factor para tomar una decisión en el regreso a clases presenciales, debido a que se esperan las indicaciones en el semáforo epidemiológico, así como los lineamientos generados por la Secretaría de Salud. A ver qué sucede, ojalá y no retrocedamos en el color de semáforo. Bueno, el presidente de Villa Hidalgo, estamos en el centro de mensajes rápidamente, el presidente de Villa Hidalgo no ha arreglado las luminarias de la comunidad de Caballerías, solo se pusieron unas pocas, pero se ocupa que pongan en toda la comunidad. Órale, pues hay que darle chance, no sabemos cómo andan de recursos, ¿no? Hay un registro en la calle Chepinque, cerca de la Escuela Soledad Fernández, un llamado a quien corresponda a la presidencia municipal. Hace poco logramos que repararan la alcantarilla, pero la grande, porque estaba también por ahí un tremendo bachezote, y ahora con este otro asunto hacemos el llamado para que la presidencia municipal ponga atención al problema. Nos vamos, gracias, buenas tardes, buen provecho, pásenla muy bien. Hasta mañana a las 6:59. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1, XHZAE, TDT.